En el mundo de hoy, la inteligencia artificial es mucho más que tecnología, ¿cierto? Es un verdadero campo de batalla por el futuro de nuestro pensamiento. Y justo en medio de todo este lío, vamos a analizar la historia de una especie de rebelión, una que busca algo distinto, forjar una colaboración soberana con la IA. A ver, el paradigma dominante, el que nos venden los gigantes tecnológicos, nos ha puesto contra la pared. Ellos pusieron las reglas, ellos controlan las herramientas y, lo más importante, son ellos los que han definido las opciones que tenemos. Y la elección que nos presentan es bastante simple y limitante. O te conviertas en un mago de los prompts, que básicamente es perseguir truquitos para manipular modelos que ni siquiera controlas, o te resignas a ser un fósil digital, viendo cómo toda tu experiencia se vuelve irrelevante. Es una forma de pensar que, la verdad, le quita todo el valor a la maestría y a la soberanía intelectual. Y es aquí donde la historia da un giro interesante. ¿Y si todo este dilema no es más que una trampa? Una construcción diseñada para mantenernos enganchados, dependientes. ¿Qué pasaría si, en realidad, existiera otra manera de usar estas herramientas tan poderosas? Pues resulta que esa otra forma existe. Es un contramovimiento, toda una filosofía que busca ir más allá de estas limitaciones. Se llama augmentatismo. Piénsenlo como una tercera vía para los profesionales que se niegan simplemente a ser reducidos a operadores de una máquina. Ojo, el augmentatismo no es solo una lista de tips o mejores prácticas. No, es todo un marco de pensamiento, una disciplina para forjar una colaboración de igual a igual, soberana, donde la experiencia humana no se reemplaza, sino que se expande, pero siempre manteniendo el control. El cambio de mentalidad es total. Se aleja del método de la fuerza, que es muy de Silicon Valley, ¿no? O sea, escalar modelos gigantescos y aplicar un reforzamiento con feedback humano, el famoso RLHF, tan agresivo que al final casi que lobotomiza la IA. En su lugar, propone la resonancia, una sintonía fina, meticulosa, donde la persona se convierte en una especie de artesano de la IA que va esculpiendo el potencial del modelo. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? La soberanía cognitiva. Así de claro. Se trata de construir un mundo soberano, un entorno de IA personalizado y, muy importante, protegido por una ley anticaptura. Esto es una defensa directa contra el modelo de negocio de las grandes tecnológicas, que siempre van a querer nuestros datos y nuestros flujos de trabajo. Muy bien, pasemos de la filosofía a la práctica. ¿Cómo se construye esto? Porque las ideas son potentes, pero necesitan una base técnica que las sostenga. Y aquí es donde entra la arquitectura que hace todo esto posible. Resonant OS. A ver, es clave entender que Resonant OS no es como Windows o macOS, para nada. Es más bien un andamiaje cognitivo, como una capa extra que se pone encima de los modelos de lenguaje que ya existen, da igual si son privados o de código abierto, y los transforma. Literalmente los obliga a dejar de ser ese sabelotodo generalista para convertirlos en verdaderos especialistas de talla mundial. La arquitectura de Resonance OS es brillante. Divide la mente de la IA en dos. Por un lado, está la biblioteca del especialista, que es como la memoria a largo plazo, un archivo de texto con conocimiento verificado, que no se puede cambiar y que elimina de raíz el riesgo de alucinaciones. Y por otro, el plano operativo, que actúa como el cerebro ejecutivo, una especie de constitución que le dice a la IA de forma súper estricta cómo debe razonar, para que no se deje llevar por sus instintos de solo predecir la siguiente palabra más probable. Ok, toda esta teoría suena increíble, pero ¿funciona en el mundo real? Vamos a ver un caso de estudio muy concreto que demuestra que esta arquitectura no es solo un concepto bonito, sino una realidad que da resultados impresionantes. Y el desafío que se eligió fue, uno de los más grandes, el razonamiento ético. Un campo súper subjetivo, complejo, de alto riesgo, donde los modelos normales casi siempre dan respuestas genéricas o directamente evaden la pregunta. El objetivo era crear un agente especializado, un consultor ético, usando Resonant OS. Y los resultados, hablan por sí solos. Un modelo de IA avanzado, sin modificar, se enfrentó a un dilema ético complejo llamado el algoritmo Nightingale. Sacó un 7.5 de 10, un análisis bastante superficial, pero al aplicarle el andamiaje de Resonant OS,
Ese mismo modelo se transformó por completo. Alcanzó un 9.5, con un análisis coherente, profundo y hasta creativamente novedoso. Pero escuchen esto, que es el mandato constitucional de la gente. Está programado para que cada conversación empiece con una frase similar a esta. No es una sugerencia, es una regla que no se puede romper. El diseño detrás de esto es profundo. Busca preservar la soberanía de la persona en la decisión final y posiciona a la IA como lo que debería ser, una herramienta para expandir nuestro pensamiento, no un juez que nos dice qué hacer. Y no solo eso. El sistema está obligado a analizar cada problema a través de esta doctrina de los 3 lentes. No puede simplemente dar la respuesta más fácil o estadísticamente probable. No. Tiene que, uno por uno, aplicar una perspectiva utilitarista, luego una deontológica y después una tercera que puede variar. Esto fuerza un razonamiento con múltiples facetas y evita las respuestas simplonas. Y quizá la innovación más radical es el manejo de la seguridad. En lugar de confiar en la alineación misteriosa y opaca de una corporación, Resonant OS usa puertas de seguridad, que son básicamente interruptores de emergencia definidos por el propio usuario. Son límites matemáticos y cualitativos que, si se cruzan, detienen el proceso. Esto convierte el riesgo de ser algo abstracto en algo concreto y medible. Y esta imagen lo resume todo. El control de la seguridad pasa de la caja negra de una empresa a un sistema transparente y cuantificable en manos de quien usa la herramienta. Es un cambio de poder radical. Pero, a ver, la importancia de esta tecnología va mucho más allá de lo técnico. Para entender por qué esta rebelión es tan crucial ahora mismo, tenemos que hacer zoom out y ver el panorama macroeconómico actual, que es un verdadero campo de batalla. El análisis del material original hace una crítica muy dura a la llamada burbuja de la IA y sugiere que no es solo euforia. Las valoraciones astronómicas, como la de OpenAI, se ven más como una táctica de guerra financiera. O sea, al inflar el mercado a propósito, los grandes jugadores crean una barrera de capital que sencillamente ahoga a los competidores más pequeños e innovadores. En medio de esta guerra, cuando una de estas grandes empresas lanza un modelo gratuito y superpotente, la comunidad del aumentatismo no lo ve como un regalo, para nada. Lo ve por lo que es estratégicamente, un caballo de Troya. Entonces, la respuesta no es rechazarlo, es hacer una contracaptura audaz y pragmática. La estrategia soberana es tomar estos modelos, exprimirles todo su poder computacional, que fue financiado con miles de millones de dólares, y al mismo tiempo usar Resonant OS para neutralizar por completo su alineación, sus sesgos y todos sus mecanismos ocultos de captura. Es básicamente convertir el arma del adversario en tu propia herramienta soberana. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la más importante, porque las consecuencias de este nuevo paradigma van mucho más allá del software, tocan la estructura misma de nuestras instituciones y el futuro de cómo pensamos como seres humanos. Pensemos un momento en el potencial. En salud, podremos tener herramientas de terapia basadas en protocolos clínicos verificados e inmutables, no en estos grandes modelos de lenguaje que a veces alucinan de forma peligrosa. Imaginen un asistente de diagnóstico que no inventa, sino que razona desde una base de conocimiento sólida. Y en educación, podríamos dejar atrás la mentira de la claridad de la IA y empezar a construir mentores socráticos que nos obliguen a pensar, que nos pongan a prueba, en lugar de darnos la respuesta fácil. Al final, todo se resume en esta pregunta. El camino que nos propone la IA soberana no busca la comodidad de una máquina que piense por nosotros. Al contrario, busca darnos las herramientas para amplificar nuestra propia capacidad de pensar, de razonar, de crear. La elección de qué futuro queremos construir, a fin de cuentas, sigue siendo nuestra.